María Estuardo, también conocida como María, reina de los escoceses, fue una de las figuras más controvertidas y fascinantes de su tiempo. Nacida en 1542, ascendió al trono de Escocia cuando era solo una niña y más tarde reclamó el trono de Inglaterra, lo que desató una serie de eventos que la llevaron a enfrentarse a su prima, la poderosa Isabel I de Inglaterra. María era una ferviente católica en un mundo dominado por el protestantismo inglés, y tras varios años de intrigas políticas, matrimonios fallidos y revueltas, fue encarcelada por Isabel I. Considerada una amenaza por su derecho legítimo al trono inglés, María pasó 19 años cautiva hasta que finalmente fue acusada de conspirar contra la vida de Isabel. Su destino estaba sellado. El 8 de febrero de 1587, María fue conducida al cadalso en el castillo de Fotheringhay, sabiendo que el final estaba cerca. A pesar de las terribles circunstancias, caminó con dignidad, rodeada por sus damas de compañía, quienes le ofrecieron el consuelo que solo amigas de toda la vida podían brindar en ese momento. Estas mujeres, leales hasta el final, la ayudaron a despojarse de sus vestidos, revelando un sobrio atuendo rojo bajo las capas de tela. El rojo era el color del martirio, un mensaje claro de su fe católica y su creencia de que moriría como mártir ante Dios. La sala donde se llevaría a cabo la ejecución estaba silenciosa, con la pesada presencia de testigos que observaban cada uno de sus movimientos. María se mantuvo estoica, sus palabras eran claras y solemnes. Pronunció en voz alta: «En tus manos, oh Señor, encomiendo mi espíritu», entregando su alma a Dios en un acto de devoción que conmovió incluso a los verdugos. A su lado, su fiel perro pequeño, que había estado con ella durante su encarcelamiento, la seguía de cerca. En un acto de profundo simbolismo, la pequeña criatura se negó a apartarse de su lado, incluso cuando María fue obligada a arrodillarse frente al bloque de madera. Mientras los verdugos ajustaban el vendaje sobre sus ojos, se podía oír el suave llanto del perro, como si presentía el trágico destino de su ama. La ejecución, que ya de por sí era desgarradora, se tornó aún más macabra cuando el verdugo, inexperto o tembloroso por la escena, falló en el primer golpe. La multitud contuvo la respiración al escuchar el gemido amortiguado de María, quien aún así permaneció quieta y en silencio, su rostro oculto bajo la venda. El segundo golpe no fue suficiente, y fue en el tercero que finalmente se desprendió la cabeza de su cuerpo. La sala quedó en un sepulcral silencio, mientras los verdugos, con torpeza, levantaban la cabeza de María para mostrarla al público, solo para que su cabello cayera al suelo. El uso prolongado de pelucas había dejado al descubierto la calva y envejecida apariencia de la reina, que una vez fue conocida por su belleza. Sus damas de compañía se precipitaron hacia su cuerpo, llorando, mientras intentaban cubrirla con las prendas que quedaban. El pequeño perro, que había estado esperando ansioso junto a María, se acurrucó bajo las amplias faldas de su difunta ama, negándose a abandonar su lado. Ninguna de las mujeres presentes pudo contener las lágrimas al ver la desgarradora lealtad de aquel animal, que fue finalmente retirado a la fuerza de la sala. El eco de las últimas palabras de María aún resonaba en la sala, junto con el sentimiento de que una reina había muerto, pero que su espíritu jamás sería olvidado. Para unos murió como traidora, para otros como mártir, pero lo cierto es que su muerte marcó el final de una era, dejando una profunda huella en la historia, una huella teñida de sangre, fe y tragedia. Pero ¿cuál fue la verdadera historia de María Estuardo? ¿Y qué oscuros designios la llevaron hacia su trágico destino? En este episodio te lo contamos. Antes de continuar con el tema, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, ya que regularmente subimos contenido histórico que te interesará. Esperemos que disfrutes de este video, así como nosotros al crearlo. Sin más que agregar, comencemos. María Estuardo llegó al mundo el 8 de diciembre de 1542, en el majestuoso palacio de Linlithgow, cerca de Edimburgo. Hija del rey Jacobo V de Escocia y de María de Guisa, su vida cambió drásticamente cuando su padre falleció el 14 de diciembre, justo una semana después de su nacimiento.
A tan corta edad, María se convirtió en la reina de Escocia, la primera mujer en gobernar el país por derecho propio. 9 meses más tarde, el 9 de septiembre de 1543, fue coronada en el castillo de Stirling, mientras su madre, María de Guisa, asumía el papel de regente. El rey Enrique VIII de Inglaterra consideró brevemente la idea de unir a su hijo, Eduardo, con María para acercar a los dos países. Sin embargo, el Parlamento escocés rechazó la propuesta y en 1544 las tensiones entre Inglaterra y Escocia se encendieron nuevamente. María, con un vínculo lejano al trono inglés como nieta de Margarita Tudor, hermana de Enrique VIII, se encontraba en una encrucijada. Los lazos antiguos entre Francia y Escocia ganaron protagonismo y en 1548 fue enviada a la corte de Enrique II de Francia para recibir su educación. En la corte francesa, María fue cuidada por familiares de su madre y tratada como la reina que era. Su formación fue completa. Aprendió francés, latín, español e italiano y se destacó en la danza. Fue allí donde abrazó la fe católica, una decisión que marcaría su vida de manera trágica. El 24 de abril de 1558, María, con solo 15 años, se casó con el príncipe Francisco, de 14 años. Al año siguiente, Francisco ascendió al trono como rey de Francia. La ceremonia, celebrada en la Catedral de Notre Dame de París, fue un evento grandioso. Este matrimonio trajo consigo un nuevo emblema que combinaba los escudos de armas ingleses y franceses, simbolizando las aspiraciones de María al trono inglés ahora en manos de Isabel I, la hija de Enrique VIII. Para muchos católicos, Isabel era considerada ilegítima, pues no reconocían el divorcio de su padre con Catalina de Aragón. Así María, como la pariente más cercana a la reina, se convirtió en una opción viable para aquellos que deseaban derrocar a la protestante Isabel. Desafortunadamente, la felicidad de María fue efímera. Su esposo Francisco, siempre frágil de salud, falleció en diciembre de 1560. Con solo 18 años y tras la muerte de su madre en junio de ese mismo año, María decidió regresar a Escocia con la esperanza de reclamar el trono inglés. Sin embargo, la tensión entre las dos primas reinas aumentó. Isabel se molestó por la caída del emblema que simbolizaba sus derechos y se negó a garantizar a María un regreso seguro. María, por su parte, rechazó aceptar el Tratado de Edimburgo de 1560, que otorgaba oficialmente a Isabel el derecho al trono de Inglaterra. Finalmente, Isabel se negó a reconocer a María como su heredera, dejando a la reina escocesa en una situación cada vez más precaria. La llegada de María a Escocia no fue recibida con los brazos abiertos. Un país donde los varones dominaban el gobierno, pero estaban divididos en dos facciones, católicos y protestantes. En ese momento, los protestantes ganaban terreno en los corazones y las mentes de los escoceses, impulsados por un cambio religioso profundo, liderado por figuras como el implacable ministro calvinista John Knox. Knox no solo fundó la Iglesia Presbiteriana de Escocia, sino que también promovía la firme convicción de que una mujer no debía ostentar el poder, especialmente si profesaba la fe equivocada. A pesar de la abierta hostilidad de los nobles protestantes, conocidos como los señores de la congregación, María no se dejó intimidar. Con firmeza, emprendió la ardua tarea de gobernar su reino, recorriendo personalmente muchas regiones entre 1562 y 1566. Dotada de un patrimonio francés que le proveía ingresos considerables, María no solo traía autoridad, sino también un aire de glamour. Su corte en Holyrood House se llenaba de vida con grandiosas cacerías y animadas fiestas de baile, reflejo de su espíritu vibrante y belleza ampliamente admirada. Con una astuta estrategia, la reina intentó reducir las tensiones religiosas que dividían su país. Prohibió la celebración de la misa en público, aunque seguía asistiendo a una misa privada. Incluso reconoció a la Iglesia reformada, intentando apaciguar a sus adversarios. Pero las sospechas nunca se disiparon y todo empeoró tras su matrimonio con su primo Henry Stuart, Lord Darnley, un protestante que, curiosamente, empezó a defender la misa católica.
La boda, celebrada el 29 de julio de 1565, marcó el inicio de la caída. El primer golpe lo dio Darnley, quien, en un acto despiadado, lideró a un grupo de nobles en el asesinato de David Rizzio, el secretario privado de María, el 9 de marzo de 1566. Rizzio, italiano y católico, fue acusado de ser demasiado cercano a la reina, lo que desató los celos de Darnley. El trágico desenlace llegó cuando Rizzio fue arrancado de la presencia de la reina y apuñalado brutalmente 56 veces en una cámara contigua. Así el destino de María comenzó a oscurecerse. La vida privada de la reina María Estuardo entró en una espiral de desgracia cuando, el 10 de febrero de 1567, su esposo, Henry Darnley, fue brutalmente asesinado. Aunque se sospecha que María estaba al tanto de este crimen, ya que nunca perdonó a Darnley por el asesinato de su confidente David Rizzio, las sombras de la conspiración envolvieron a la monarquía. Con Darnley, María había tenido un hijo, Jacobo Estuardo, nacido el 19 de junio de 1566 en el castillo de Edimburgo. A pesar de que la reina Isabel I de Inglaterra aún no se había casado ni tenido descendencia, Jacobo se perfilaba como el heredero tanto de Escocia como de Inglaterra. El cabecilla detrás de la ejecución de Darnley fue James Hepburn, conde de Bothwell. En la fatídica noche del 10 de febrero, Darnley fue estrangulado y luego, en un acto macabro, su cuerpo fue destruido en una explosión que consumió la casa en la que se encontraba. 3 meses después, el 15 de mayo de 1567, María sorprendió a todos al casarse con Bothwell, lo que alimentó las sospechas de que había sido cómplice en el asesinato de su esposo. El escándalo creció cuando surgieron rumores de que Bothwell la había secuestrado y violado en el castillo de Dunbar, aunque algunos decían que la reina había sido una aliada dispuesta en esta extraña aventura. Para entonces, los varones escoceses protestantes, que recibían ayuda material de Isabel I, ya estaban hartos de su reina católica francesa y de su dudosa vida privada. Liderados por James Douglas, conde de Mordaunt, los varones se alzaron contra María y Bothwell, logrando derrotarlos en julio de 1567 cerca de Edimburgo sin que los ejércitos apenas cruzaran espadas. El respaldo de la reina se desvaneció y su ejército la abandonó. Pronto, María fue encarcelada en una fortaleza en una isla del lago Loch Leven, donde sufrió un aborto de gemelos, cuyo padre se cree fue Bothwell. La situación se deterioró rápidamente y el 24 de julio de 1567, María fue obligada a abdicar en favor de su hijo, quien, con solo 1 año de edad, fue coronado como Jacobo VI de Escocia. Criado en la fe protestante, Jacobo se convirtió en un instrumento manejable para los varones que gobernaban en su nombre. Bothwell, por su parte, huyó al norte, primero a las Orcadas y luego a Noruega, donde terminó sus días en una mazmorra danesa, hundido en la locura y el olvido en 1578. Con el conflicto de la guerra civil en pleno auge, María, temiendo por su vida, abandonó Escocia en mayo de 1568 y buscó refugio en Inglaterra bajo la protección de su prima, la reina Isabel. Su primer intento de escapar del castillo de Loch Leven fue ingenioso. Disfrazada de lavandera, intentó pasar desapercibida, pero sus manos, demasiado refinadas para el oficio, la delataron. Sin embargo, en su segundo intento, logró escapar utilizando un bote de remos. Aunque se rehusaba a renunciar a su trono, la reina decidió dar una última batalla por su reino, aliándose con los clanes que la respaldaban, los Campbell, los Gordon y los Hamilton. No obstante, el regente James Stuart, conde de Moray, logró vencer sus fuerzas en la batalla de Langside el 13 de mayo de 1568, lo que obligó a María a huir al sur, cruzando la frontera. Isabel, aunque ligada a María por lazos de sangre y un sentido compartido de la realeza divina, la veía como una peligrosa rival para su propio trono. En su característico estilo de gobernar, lleno de indecisión y aplazamientos, Isabel decidió no tomar una medida inmediata, optando en su lugar por poner a María bajo arresto domiciliario. Para prevenir posibles conspiraciones,
María fue constantemente trasladada de una residencia a otra, siempre bajo una estricta vigilancia. Tristemente, este confinamiento se prolongaría por casi 2 décadas, durante las cuales María no volvió a pisar Escocia ni a ver a su hijo. A lo largo de estos años, las dos reinas nunca llegaron a encontrarse en persona, mientras María era llevada de castillo en castillo, desde el de Sheffield hasta Tutbury y finalmente Fotheringhay. A pesar de que se le negó acceso a un sacerdote católico, María ideó una astuta solución al disfrazar a un clérigo de limosnero, desafiando así su cautiverio. Aún bajo vigilancia constante, María Estuardo seguía representando un peligro latente para Isabel I. La ex reina de Escocia había sido el centro de las conspiraciones católicas que buscaban derrocar a Isabel. En 1569, una insurrección sacudió el norte de Inglaterra, liderada por los condes de Northumberland y Westmoreland, ambos fervientes católicos. Los rebeldes tomaron Durham con la esperanza de que María asumiera el trono y se casara con Thomas Howard, el duque de Norfolk. Sin embargo, Isabel no titubeó. Envió al conde de Sussex con un ejército que aplastó la rebelión, obligando a los líderes a huir despavoridos. Unos 900 de los insurgentes fueron capturados y ejecutados. En 1570 el Papa Pío V excomulgó a Isabel, acusándola de hereje tras su reforma religiosa. Esta excomunión liberó a los católicos de cualquier obligación de lealtad hacia su reina, lo que solo avivó las conspiraciones en su contra. El complot de Ridolfi, orquestado en 1571 por el banquero florentino Roberto di Ridolfi, fue otro intento para destronar a Isabel. Esta vez, el duque de Norfolk, liberado tras el fallido golpe de 1569, conspiró con España para invadir Inglaterra y coronar a María. Pero la suerte no estuvo de su lado. Sus cartas codificadas fueron interceptadas y descifradas, lo que llevó a su arresto y posterior ejecución en 1572. El embajador español, D'Espés, también fue expulsado del país. Mientras tanto, el Parlamento inglés seguía presionando a Isabel para asegurar la sucesión, solicitándole por tercera vez que se casara. La amenaza se intensificó cuando María nombró a Felipe II de España como su heredero. Las intrigas no cesaron, y en 1584 surgió el complot de Throckmorton, una nueva conspiración en la que un embajador español volvió a unirse a María en un intento por destronar a Isabel. Sir Francis Walsingham, uno de los ministros más influyentes de Isabel I y maestro de espías, estaba decidido a exponer de una vez por todas la traición de María, la antigua reina de Escocia. Walsingham logró involucrar a María en otro complot para derrocar a su prima, esta vez encabezado por el noble Anthony Babington. La reina caída había buscado convencer a Felipe II de España para que invadiera Inglaterra y asesinara a Isabel. Mediante una red de dobles agentes y la astuta interceptación de cartas cifradas, Walsingham obtuvo pruebas contundentes de las peligrosas intenciones de María. El juicio de María comenzó el 14 de octubre de 1586, donde aunque proclamó su inocencia y desafió la autoridad del tribunal para juzgar a una reina, fue condenada a muerte. El Parlamento ya había solicitado a Isabel en 2 ocasiones que firmara la sentencia de muerte en noviembre de 1585, pero la reina seguía resistiéndose. Finalmente, el 1 de febrero de 1587, Isabel firmó la orden, aunque insistió en que se le consultara antes de ejecutar la sentencia. Sin embargo, esta petición fue ignorada y el 8 de febrero de 1587, a los 44 años, María fue ejecutada en el gran salón del castillo de Fotheringhay. Vestía un solemne atuendo negro con una enagua roja, símbolo de su fe católica. Su cuerpo fue sepultado en la catedral de Peterborough. Isabel, furiosa con sus ministros por haber llevado a cabo la ejecución sin su aprobación final, castigó a algunos de ellos, aunque sus acciones sugieren que en realidad pudo haber sentido alivio por no haber dado personalmente la orden final. Mientras tanto, Jacobo VI de Escocia, hijo de María, presentó una queja formal por la muerte de su madre, pero no tomó medidas adicionales. Con una generosa pensión anual y en paz con Inglaterra,
Jacobo esperó pacientemente su oportunidad. El asesinato de María también proporcionó a Felipe II de España otra razón para atacar a Inglaterra, lo cual intentó, sin éxito, con la fallida Armada Española en el verano de 1588. Irónicamente, a pesar de todo, María acabó afectando el destino de Isabel. Cuando la reina inglesa murió sin dejar heredero en 1603, Jacobo VI de Escocia fue llamado para asumir el trono inglés como Jacobo I, uniendo así las coronas de Inglaterra y Escocia. Con su ascenso, la casa de Tudor llegó a su fin, dando paso a la casa de Estuardo. En un último gesto hacia su madre, Jacobo trasladó sus restos a una lujosa tumba en la abadía de Westminster, asegurando que su legado perdurara en la historia. Es así como llegamos al final de este video. Esperemos que te haya gustado. Si tienes algo que aportar, no dudes en compartirlo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y compártelo con todos tus amigos y familiares para que conozcan más sobre la vida de María Estuardo. Gracias por seguirnos y si aún no estás suscrito, te invitamos a hacerlo y activar la campanita de notificaciones, ya que constantemente subimos contenido que te interesará. Nos vemos en el próximo episodio.